buenas. Hoy estoy con Quique Mateu, periodista deportivo, compañero, y bueno, fue el primer contagiado por coronavirus en Valencia. Quique, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Lo primero, ¿cómo estás ahora? ¿Has pasado ya la enfermedad? Sí, sí, bueno, ya tocaba, ¿eh? Que después de 31 días infectado, que se dice bien pronto, 24 días en un hospital para 38 en total desde que me infecté hasta que acabó la cuarentena, 38 días ya está bien, ¿eh? La verdad es que afortunadamente puedo decir que estoy, no bien, estoy mejor que bien, porque a mi enfermedad, que mucha gente la estará pasando ahora, hay que sumarle el aislamiento que yo he tenido que vivir 24 días en un hospital, la incertidumbre de ser el primer caso, porque al final, claro, ahora todo el mundo ya sabe de qué va la película, pero el Claro. primero que fui al cine fui yo, y entonces no sabía lo que me iba a encontrar, ¿no? Con lo cual, pues estoy muy feliz, porque ya estoy en casa, que es ahora mismo lo que todo aquel que ya tiene el alta médica tiene que hacer igual, que es estar en casa, pero claro, para mí estar en casa ahora mismo es una gran alegría y una gran fiesta en comparación con la casa, entre comillas, en la que estaba antes del Hospital Clínico Universitario. Claro, Quique, no tienes ninguna secuela, no tienes nada que arrastres de la enfermedad, estás No, además, totalmente curas nada. no, y de hecho yo creo que la comparación en este caso sí que es adecuada, compararlo con la gripe o compararlo con el resfriado. Es decir, cuando acabas el resfriado o la gripe de todos los años, no pasa nada, te recuperas perfectamente y haces vida normal. En mi caso es exactamente igual. Yo he sufrido prácticamente todos los síntomas del virus de forma leve, pero todos, y me he recuperado de todos con absoluta normalidad. Yo ahora estoy exactamente igual que antes. Bueno, yo te diría que estoy mejor que cualquier mes de marzo, abril de cualquier año, que coges un poco de frío y te resfrías. No. Los anticuerpos del virus deben de curármelo ya todo, con lo cual estoy perfecto. Tuviste, además, claro, 24 días en un hospital, fuiste ese primer paciente y luego 15 días aislado en casa. Estabas en casa, es verdad, pero tenías que estar aislado por los tuyos, claro. Sí, claro, bueno, hay que tener en cuenta que yo tuve 7 días previos a la hospitalización, que fue el tiempo que pasó desde que yo me contagié en Italia, el miércoles del el Atalanta-Valencia de Liga de Campeones, que es donde me contagié en Italia, Pero, hasta que yo ingresé en el hospital 7 días después, el miércoles de 7 días después. Es decir, estuve 7 días previos ya infectado, a partir del cuarto día con síntomas, y luego los 24 días que transcurrieron en el hospital hasta que yo recibí el negativo, porque una vez yo entré porque el protocolo inicial para los casos de coronavirus en España era paciente con coronavirus, paciente ingresado, porque entonces hay que tener en cuenta que no había ningún paciente en Valencia y casi ninguno en España. Y el protocolo fue evolucionando según la enfermedad nos fue comiendo a todos, ¿no? El protocolo hoy es que si tienes síntomas leves te vas a casa a recuperarte, pero claro, no era ese el que yo tenía cuando todo esto empezó, y una vez ya estás en el hospital, hasta que no te dan el alta médica no te puedes marchar. Claro, el alta médica, ¿qué es? Estar curado, y estar curado solo me lo podía dar la confirmación médica de los negativos. Por eso estuve 24 días en el hospital, porque los 6 últimos, es un dato que ya reflejó la OMS con mucha claridad, yo los 6 últimos ya no tenía síntomas, pero seguía infectado y por lo tanto mi capacidad de contagio continuaba vigente. Por eso no pude salir hasta el día 25. claro, Quique, cuando ingresaste tú, ¿no? Como ese primer paciente de Valencia y de los pocos de toda España, ¿pensabas por asomo que podía pasar lo que está pasando ahora, que la cifra de muertos y de contagiados sería tan sumamente alta? No, yo empecé a pensarlo la primera semana de marzo. Hasta, claro, es que ten en cuenta que yo empecé en febrero, salí en marzo, estaba allí, bueno, a mí me ha pasado de todo allí, he vivido toda la historia desde dentro, ¿no? Eso es obvio que cuando eres el paciente cero, eres el primero, pues no piensas que va a haber un estado de alarma en el país meses y Claro, meses después. ¿A quién le pasa eso por la cabeza, no? Es obvio que si yo estaba contagiado, que es lo primero que pensé, había muchos más contagiados de los 2.300 valencianistas que fueron a Milán, porque yo no iba a ser el tonto del barrio o el único tonto del barrio al que habían contagiado y a los demás no. Entonces, claro, lo primero que pensé es, de Italia viene mucha gente contagiada. Otra cosa es que esa gente fuera al médico, otra cosa es que esa gente fuera asintomática o pensara que tenía un resfriado, porque claro, en esa época nadie piensa que tiene coronavirus, todo el mundo pensaría con síntomas claro, leves, pues he cogido un resfriado, sigo haciendo vida normal, ¿no? claro. Yo por mi profesión y por una cuestión de responsabilidad, yo en cuanto me noté algo diferente a un resfriado normal, viendo lo que estaba pasando en Lombardía, yo actué rápidamente en consecuencia, pero aquel que hiciera vida normal, pues probablemente estaba infectado y no se enteró y fue contagiando a más gente por ahí, ¿no? Entonces, nunca piensas que la cosa va a evolucionar tan a la tremenda. Pero yo cuando ya
empiezan a cerrarse ciudades en el norte de Italia, en cuanto empieza a tomar decisiones drásticas el gobierno italiano, yo ya empecé a pensar que España debía ir un paso por delante porque le llevaba 2 semanas de ventaja. Y entonces es cuando empecé a sorprenderme de las cosas que iba tomando el gobierno como decisiones. A nivel estatal no se paralizó la famosa ya manifestación del 8M, pero por supuesto jamás se debió llevar a cabo porque entonces ya Italia había explotado y España debía haber tomado las medidas pertinentes, que era como mínimo evitar las aglomeraciones. Ese fin de semana hubo liga con normalidad y ese fin de semana empezaron las fallas, con la aglomeración en la Mascletá, en la Plaza de Ayuntamiento, como si aquí no estuviera ocurriendo nada. Yo veía eso en la tele y decía, no entiendo nada. Estamos viendo lo que está pasando en Italia y no tomamos ni una sola medida de precaución. Esto nos va a explotar en la cara igual, porque era evidente que en Italia había explotado porque el gobierno había actuado tarde y el contagio había sido muy rápido. Yo pensaba que España actuaría de otra manera, pero no lo hizo. Claro, no lo hizo. Y ahora mismo estamos casi por delante de Italia porque la enfermedad nos ha comido por lo que pasa muchas veces con los gobernantes en España, que hacemos las cosas tarde y mal. Pues eso hemos hecho con el coronavirus. Sí, al final sí, porque estamos viendo ahora, ¿no? Los frutos de esa mala gestión la estamos sufriendo ahora, ¿no? Y sobre todo las familias que tienen esos seres queridos que fallecen, o ese número tan alto de contagiados. Viniendo en esta línea, Quique, ese partido en Italia, en San Siro, que tú vas a cubrir y por el que te contagias, Atalanta-Valencia de Champions, nunca se debió haber jugado. Pero es que, claro, esa respuesta hay que atender un poco a la lógica. En ese momento, el día que yo viajo a Italia, que es el día antes del partido, en Italia hay 2 casos confirmados. 2 casos confirmados de coronavirus. En España había 3. Claro, ¿qué vas a suspender con 2 casos de coronavirus en un país? No suspendes nada. La UEFA no va a suspender nada. Es más, me parece lógico que no lo haga, ¿no? El problema es que la realidad del virus en Italia no era que había 2 infectados. Es que había miles de contagiados que no lo sabían, o que no se habían hecho las pruebas, o porque el gobierno no lo había hecho público. No eran 2, eran muchísimos más de 2. ¿Qué ocurre? Que aquello explotó cuando nosotros regresamos a España. Recuerdo perfectamente que el día que nosotros volvíamos es el día que explota en Codoño pues todo ese foco de infección, se cierra el pueblo, empiezan a aparecer focos en otros lugares de Lombardía, explotó todo justo cuando regresamos. Entonces, es lógico pensar que el partido se tenía que disputar porque no había información de que el virus estuviera tan impregnado ya en la sociedad italiana. El que nunca se debió jugar es el de vuelta. El partido de vuelta es el que se jugó 3 semanas después. En Italia ya estaban todas las medidas drásticas tomadas. Y tú permites a un equipo de Bérgamo que está en el centro de la epidemia viajar a otro país a jugar. Hombre, no. Eso es una negligencia impresionante que debería haber prohibido primero las instituciones gubernamentales si no lo hicieron, y segundo la UEFA, que debería haber pensado en sus empleados, entre comillas, los futbolistas, los clubes, y no en su propio negocio, que es lo que hizo. 48 horas más tarde ya no se jugó el Sevilla-Roma en el Ramón Sánchez Pizjuán. Cerró el espacio aéreo Italia y aquel partido no se jugó. Pues si no se jugó el del jueves, tampoco se tendría que haber jugado el del martes. Sí, totalmente. Tú ya estabas en el hospital, tú ya estabas ingresado con el positivo de COVID-19 cuando vuelve, ¿no? Ese partido. Quique, ¿cómo has vivido todo este tiempo? Porque tú colaboras en el chiringuito de Josep Pedrerol por las noches. Supongo que la aluvión de mensajes, de apoyo, de llamadas fue tremendo. Sí, porque yo decidí... A ver, yo asumía que cuando me confirmaron el positivo yo no era un paciente más, yo no era un paciente normal. Yo era un personaje público y mi nombre iba a salir. Es más, mi nombre salió a la luz pública antes de que yo lo dijera, ¿no? Pero bueno, es inevitable y yo eso lo asumo con cierta naturalidad. Lo que pasa es que al ser periodista mi situación era diferente. Yo era el primer periodista en España que se contagiaba. Y era la primera persona que podía hablar desde dentro de la enfermedad. No lo había hecho nadie en este país porque éramos muy pocos los contagiados y porque ninguno, digamos, había decidido hablar o tenía la capacidad de comunicación que tiene un periodista. Entonces yo me planteé muy seriamente qué hacer, si mantenerme en el anonimato o intentar contarle a la gente lo que a mí me estaba pasando. Yo entendí que un periodista al final vive de contar cosas y trata de estar siempre donde está la noticia. Y yo, por desgracia, estaba dentro de la noticia. No se puede estar más dentro de una noticia con tanta importancia y con tanto calado. Y elegí el camino del mensaje, no el camino de si me iba a beneficiar más o menos el hecho de exponerme de forma pública, porque cuando decides exponerte en las televisiones, por ejemplo, nunca sabes qué va a ocurrir. Es decir, eso puede tener una respuesta positiva o una respuesta negativa de está haciendo un show, está haciendo un circo. Esto nunca lo sabes, ¿no?
Pero yo entendí que el problema era muy serio, que era un problema de salud muy grave y que yo, que estaba dentro de los síntomas leves y por lo tanto de cierta normalidad, pues era bueno que yo explicara a la gente lo que era infectarse de coronavirus, porque muchos lo iban a pasar. Y si tienes una referencia informativa real, no de alguien que está en un plató de televisión contándolo desde un escaparate sin haberlo vivido, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de parte de un tercero que vivirlo directamente, ¿no? Yo aposté por el mensaje, aposté por contarle a la gente cómo era estar contagiado, qué sentía, qué vivía cada día, cuáles eran mis síntomas. Y la verdad es que enseguida, casi desde el principio, lo único que he recibido son muestras de agradecimiento de gente que ha seguido un poco la referencia informativa que yo les daba, primero para entender la enfermedad, si la cogían, y segundo para vivirla con un poquito más de tranquilidad y menos miedo, que es lo que yo detectaba que había en la calle, miedo, pánico, saqueos en los supermercados, y mucha gente me ha dado las gracias, con lo cual, pues hombre, si algo bueno hemos sacado de estar enfermos es que como seres humanos quizás lo mejor que podemos hacer en la vida es ayudar a los demás. Y yo parece que he ayudado con ese mensaje que me han dado desde dentro de la enfermedad, con lo cual, pues ha valido la pena. Sí, no, desde luego que bueno, tú hiciste ahí un acto de responsabilidad total y absoluto que ha dado sus frutos y ha ayudado. Estoy convencido de que ha ayudado, porque yo también te he seguido y bueno, explicándolo con esa normalidad que lo explicas tú, pues es un punto más, ¿no? Es un punto positivo de acercar, ¿no? Acercar esto a, bueno, es lo que es, porque tú has sufrido también, tú has tenido momentos complicados, ese falso negativo, ¿no? Que das después de muchos días en el hospital, das un negativo, pero a los 2 días das otra vez positivo. Y Eso debe ser complicado. una cosa es tomarse la enfermedad con naturalidad y con tranquilidad. El 85% de la población, esos son datos fiables, pasan la enfermedad con síntomas leves y en algunos casos asintomáticos. Es decir, casi todos pertenecemos a ese 85% que es 8,5 de cada 10 ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que mandar un mensaje de tranquilidad. Oye, si pasas la enfermedad, pues tienes casi todas las posibilidades de pasarla de forma leve, aislado, en casa, molesto, incómodo y muy largo, pero nada más, ¿no? Entonces, yo creía que el mensaje de la tranquilidad es el que había que mandar, pero mandar un mensaje de tranquilidad no significa que esto sea una fiesta. Es decir, yo he tenido días malos, yo he tenido días con fiebre, días con sintomatología muy molesta para el cuerpo, y luego he pasado un aislamiento de 24 días en los que no me curaba. Es decir, que hay que tener en cuenta que esto es una enfermedad. Si la pasas leve y en casa, pues es incómoda y es molesta, y sobre todo es muy larga. Pero no es ninguna fiesta, lo pasas mal. Cuando uno está enfermo, lo pasa mal. Cuando uno tiene gripe, lo pasa mal. Pues imaginemos una gripe que dura 3 veces más que una gripe de 7 días, ¿no? Es decir, yo he estado 22 días con síntomas. En 22 días he vivido de todos los colores. Y luego el aislamiento, que yo supongo que vale también para la gente que lo tiene que vivir en casa, es peor el de un hospital, es evidente, porque no es lo mismo estar con tu familia que estar sin ella, pero un aislamiento es psicológicamente difícil de llevar. Es decir, yo he tenido días muy malos porque estaba solo, porque yo no me podía relacionar con nadie, porque yo vivía las mismas 4 paredes blancas todos los días, ¿no? Más los 7 días que tuve que vivirlos después en casa, ¿no? Entonces, psicológicamente a mí no me tiene que contar nadie lo que es un aislamiento de verdad, y eso es muy difícil de llevar. Para la gente inquieta o la gente que le cuesta estar en casa, pues el que está aislado ahora porque tiene síntomas o tiene el virus lo estará pasando psicológicamente mal. Entonces hay que aceptar rápido cuál es la situación, tomárselo con calma, y porque esto no es una fiesta. Sintomatológicamente hablando, puedes estar más o menos estable en los síntomas, pero cada día que pasa es más difícil de llevar en la cabeza, claro. Quique, para acabar, ¿cómo ves el futuro de la Liga, de la Champions, de estas competiciones deportivas? Sé que ahora no es lo importante ni lo prioritario, pero desde el punto de vista de periodista deportivo, ¿cómo crees que va a evolucionar esto? Bueno, es verdad, esto no le importa a nadie ahora. Ahora mismo el fútbol a quién le importa, ¿no? El deporte a quién le importa. Y es verdad, no me importa ni a mí, y yo vivo del periodismo deportivo, porque ahora mismo yo, por ejemplo, en Twitter, yo creo que de cada tuit que pueda escribir de deportes, escribo 100 que están relacionados con la enfermedad, con mi enfermedad, con preguntas que me hace la gente, ¿no? Y es normal, pero hay una evidencia, es que algún día la pandemia va a terminar, y cuando termine, pues el gobierno, de forma paulatina, va a tener que reabrir la economía del país. Yo creo que el ocio es lo último que se va a reabrir, porque al final hay cosas mucho más importantes que reactivar en la economía que el fútbol, por ejemplo, ¿no? Porque además en el fútbol se moverán muchos millones, pero los que trabajan en el fútbol mayoritariamente son millonarios, que son los futbolistas, ¿no? Entonces, a partir de ahí creo que es más importante abrir los negocios de barrio, abrir las empresas, los polígonos industriales, poco a poco, para reactivar la economía. Pero es que esto no sabemos cuándo va a ocurrir.
el ministro Ábalos ya ha avanzado dejando caer que quizás haya más tiempo de aislamiento domiciliario para todos. Entonces, pensar que la pandemia se va a ir de la noche a la mañana, bueno, pues en marzo pensamos se acabará en abril pensamos que se acabará en mayo, pero el pico continúa subiendo y al final no sabemos cuándo va, porque ya no es una cuestión de llegar al pico de la curva, no. Habrá que bajar la curva y hacer desaparecer la pandemia. Mientras tanto, no se puede reiniciar los negocios, ¿no? Porque además, si empiezas ahora la liga cuando más o menos parece que está todo controlado para poder terminarla por los intereses económicos del campeonato y se infecta, porque puede ocurrir, un futbolista de una plantilla, hay que poner en cuarentena a todos. Ese equipo ya no juega. ¿Qué liga vas a continuar? Es decir, que es muy difícil hacer una valoración a futuro de qué va a pasar con el campeonato. Y con la Champions pasa lo mismo. ¿Cuándo se van a jugar las eliminatorias que quedan? ¿Se van a jugar? Todo esto ahora mismo es difícil de pertrechar, porque depende de un enemigo invisible que no habla y que no te dice cuándo se va a marchar. Igual termina en mayo que termina en junio. ¿Y cuándo los estados van a tomar decisiones de ya estamos bien, ya podemos salir a la calle? ¿Y con qué sensación va a salir la gente a trabajar pensando, ¿estoy seguro o todavía no? Todo esto es demasiado precipitado. Ahora mismo, para mí, todo lo que se lucubrar de cuándo va a volver el fútbol no tiene ningún sentido. Parece más lógico pensar que el panorama puede terminar con que no haya posibilidad de terminar las ligas y UEFA decida que esta temporada futbolística no ha existido. Y volvamos al 1 de septiembre del año pasado y empecemos exactamente igual que estábamos el 1 de septiembre del año pasado, porque si no, habrá agravios comparativos. Si se decide terminar las ligas, por ejemplo, tal y como está hoy el campeonato, jornada 25, pues, ¿quién decide entre el Getafe y la Real Sociedad que están empatados quién queda delante y quién queda detrás si no han jugado el partido de vuelta? ¿Quién decide quién desciende si yo, equipo en el descenso, tengo que recibir al cuarto por la cola en mi estadio para intentar salvarme? Quiero decir, esas decisiones serían totalmente injustas, al azar y aleatorias. ¿Cuál es la menos injusta? Porque todas las decisiones son malas en estos casos. La menos injusta es, no vale nada de lo que se ha hecho. No desciende nadie, no va a Champions nadie, no va a Europa League nadie. Volvemos a empezar porque la situación ha sido extraordinaria. Sí. Sí, la verdad es que sí. Es otro punto de vista, Quique, porque es verdad que se habla mucho de eso, ¿no? De si sigue, de si no sigue, de si continúa, en qué condiciones continúa, pero al final es lo que tú comentabas, ¿no? Si continúa la liga cuando se pueda, pero hay un solo infectado, se tiene que volver a parar. Entonces, estamos un poco en las mismas, ¿no? Al final se aboga un poco por la lógica y lo que tú decías de dejar la temporada nula, ¿no? Por así decirlo, porque hablaban incluso de lo que decías tú, ¿no? Del campeón el que sea el primero ahora, del descenso los que estén en descenso ahora, y eso es un poco, sería muy injusto. Efectivamente, cualquier decisión que se tome no será justa, pero estamos en una situación en la que es más justo o menos justo es secundario porque la situación es completamente extraordinaria, ¿no? No recuerdo, no sé cuándo fue la vez anterior que paró la Liga, probablemente en la Segunda Guerra Mundial o en mitad de la Guerra Civil. ¿De qué estamos hablando? Es que casi ha pasado un siglo, ¿no? Es decir, esta situación es completamente extraordinaria y habrá que tomar medidas extraordinarias. Nadie pensaría que se pueda parar un campeonato y que el año no cuente, pero ninguno pensamos que tendríamos un estado de alarma en este país por una pandemia, con lo cual cualquier decisión que se tome habrá que aceptarla porque no hay precedentes. Totalmente. Quique, muchísimas gracias, me alegro mucho de que ya estés bien, de que estés recuperado, de que estés con la familia, sobre todo darte la enhorabuena de que lo hayas contado tan bien y con esa naturalidad y con esa normalidad que estoy seguro que a la gente le ha ayudado y con esta entrevista va a seguir ayudando porque se ve que de esta situación se puede salir. Tú fuiste el primer contagiado en Valencia y de los primeros en España y aquí estás y bueno, contento de que estés perfectamente, contento de que volvamos, ¿no? A trabajar en cuanto bueno, esto pase y vuelva todo a la normalidad, que es lo que queremos todos. Quique, mil gracias. Os mando un abrazo fuerte a todos y aquel que esté en casa con síntomas o con infección, que piense en el 85%, porque si yo ahora les digo a todos esos que nos están viendo, mañana tienes un 85% de posibilidades de que te toque la lotería, seguro que nos iríamos todos a dormir pensando, mañana voy a ser millonario. Pues esto hay que tomárselo igual. Totalmente. Quique, mil gracias. Un abrazo grande. Chao, chao.